Hace poquito descubrí por qué hacía cine o por qué tenía esta vocación o esta pasión por hacer cine, ¿no? Y era muy sencillo. Entré a un cine, vi una película. No era una película especialmente buena ni nada por el estilo, pero me di cuenta que el único lugar donde siempre soy feliz, donde siempre me siento plenamente feliz, es viendo una película. Y el cine mexicano es un cine muy caro. Que no hay una buena estructura para productores para recuperar el dinero que están invirtiendo y pues eso es desmotivante completamente, ¿no? Pues no hay ninguna industria, hace años que no hay industria mexicana. No estamos haciendo el cine que nos gustaría hacer. No tienes vías alternas de distribución. Desafortunadamente, pues uno está destinado a hacer una película cada 10 años. Y cuando la gente me pregunta qué onda con el cine mexicano, lo primero que les digo es que lo vayan a ver. Porque hasta a nosotros mismos nos pasa que nos cuesta mucho ir a ver cine mexicano. Si ya hay una película mexicana y un estreno, no sé, y estrenó Terry Gilliam, Los Hermanos Grimm, no sé cuál vas a ver tú. En general todo el mundo va a ver primero la otra. Y que hay que reconocerlo, yo sí prefiero ver una película de animación gringa o una película de época gringa porque están muy bien hechas, porque saben su oficio, ¿no? Y en México tenemos muchas broncas que resolver antes de crear el oficio y ese es un problema. Pues de entrada dices, pues ¿para qué voy a ver una película mexicana si ya sé que es mala, ¿no? Empezando porque el cine es caro, entonces si vas a ver una película, pues no vas a ir a ver algo que ya sabes que va a estar mal o que de entrada ya vas pensando que va a estar mal y que no te va a entretener como una película americana. ¿Por qué las películas mexicanas, según el público, son de hueva o son aburridas? Pues porque son una copia barata de lo que en Estados Unidos se hace con muchísimo dinero y con un Star System perfectamente armado y comercializado. O sea, si nosotros queremos hacer telenovelas en el cine, pues la gente le da flojera. ¿Por qué? Porque ¿para qué pagar 50 pesos en el Distrito Federal para ir a ver una película donde están actores que los puedes ver gratis en una telenovela? Me gusta mucho, ¿no? Digo, y voy a ver casi todo lo que sale, casi no tengo oportunidad de ver todo y aparte muchas de las cosas que salen a veces no tenemos oportunidad de verlas nadie, ¿no? Salen 2 o 3 días y las quitan, ¿no? O sea, yo voy mucho al cine a ver películas mexicanas porque las quiero apoyar, pero no por eso me gustan siempre. Lo que sí creo es que faltan buenas historias y yo así como que recalcaría muchísimo en hacer buenas historias, en tener buenos guiones. Ha pasado mucho, vas a ver una mala historia mexicana, vas a ver una mala película y las otras van a tener la culpa porque ya no vas a querer ir a ver, ay, no es mexicana, ya no la quiero ver, ¿no? Que me gusten o no me gusten, que esa es mi prerrogativa como público, no tiene nada que ver con que si son buenas o son malas. Yo creo que las películas mexicanas, como muchas películas de cine en el mundo, son buenas películas, es decir, están bien hechas, están bien actuadas, técnicamente tienen muy buen nivel, están bien contadas, etcétera, 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 ¿no? Siempre digo, nuestro average, nuestro porcentaje de bateo cada vez que nos ponen en la caja es bastante alto. Cada vez que nos dejan batear, le pegamos. O sea, porque si estás hablando de que de 14 películas, una levanta el límite del 1.200.000 espectadores, por ejemplo, y demás, de cada 14, o sea, es muy alto. Tienes mucho más público que la cinematografía hollywoodense, por ejemplo, que hace 250, 300 películas al año y éxitos de taquilla son 10 o 15. Claro, ellos viven con esas 10 o 15, pero hacen muchísimas más, ¿no? No está fácil manejar el proyector, ¿eh? Tiene su magia. Al mover la manivela surge la vida. ¿Por qué no intentas con Don Porfirio?
llevaría al cine como industria. ¿Qué está pasando en México como el cine como un fenómeno de producción de entretenimiento, de arte? Porque bueno, evidentemente sí es una industria, pero hay que reconocerlo, es una industria completamente incipiente, ¿no? Entonces está en una crisis pavorosa porque no existen mecanismos que generen recursos para la producción, no existen mecanismos que garanticen los espacios de exhibición y de distribución, está muy lejos del público, está muy lejos de encontrar fórmulas de producción adecuadas. La gran dificultad de hoy probablemente es ser el cine más industrializado de toda Latinoamérica, ¿no? Donde la perspectiva de todas nuestras películas es muy industrial, muy en esquema identificado con Hollywood. Un cine que no tiene la posibilidad de ganar nada, pues es un cine al que no se arriesgan los productores a hacer, ¿no? El cine mexicano es un cine muy caro. Una película promedio cuesta 14 millones de pesos. Y que hay muy poco interés de parte del gobierno para llevar a decisiones de Estado la protección del cine nacional. Es imposible hacer una cinematografía que no esté subsidiada. O sea, sí es una cosa que tienen que entender autoridades y demás de que sí el cine necesita ser subsidiado, aquí y en todas partes del mundo. Pero al mismo tiempo creo que tenemos como cineastas y como gente que le interesa desarrollar proyectos cinematográficos ser independientes. Porque ese tipo de apoyos como que te hacen flojearle un poquito a la motivación de hacer un buen producto, ¿no? Es dinero oficial, si se pierde bien, si se gana también, ¿no? Entonces yo creo que siempre debe haber la presión de recuperar, ¿no? 7 pesos. Es lo que queda del presupuesto. El alcalde anterior se lo acabó. Porque la independencia, a pesar de que tiene muchos inconvenientes, y sobre todo uno muy grande que es el financiero, tiene todas las ventajas del mundo. Que es el de, bueno, el cine se supone que es un arte, ¿no? Y entonces que tiene que dar la posibilidad de crear. Entonces cuando uno deja la creación al Estado y a la opinión de un comité que decide qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer, pues entonces hablamos de que ya no hay una libre creación, sino solo hay una maquila, ¿no? Y que responde a los intereses de los distribuidores, exhibidores, de las grandes cadenas y las grandes corporaciones internacionales controladas por Hollywood en el mundo, ¿no? Entonces eso te obliga a tener un formato de película que es el que ellos te imponen, en el que además son bastante torpes, porque en realidad no tienen la fórmula del éxito. Hagan cine más rentable, te dicen, ¿no? Si tú sacas, ¿qué te parece una película rentable? Matrix. Bueno, si tú sacas cuánto dinero hizo Matrix en México, no alcanzaría para pagar ni la 10ª parte de la película. Claro, ellos pueden hacer ese tipo de películas porque tienen mercado global amarrado. Entonces habría que crear las condiciones para que con un promedio de lo que tú logras hacer en tu propio mercado, ¿no? O sea, lo que más o menos mete una película, que pueda vender decentemente 1 millón de espectadores, que es muchísimo en cualquier parte del mundo. Si tú logras meter 1 millón de espectadores, ya es que sea negocio para ti, no 3 millones de espectadores. 3 millones de espectadores no lo logran hacer ni las películas más vistas de Hollywood aquí, ¿eh? O sea, ¿cuál está en cartelera ahora en esta semana? No creo que llegue, los hermanos Grimm, no creo que llegue a 1,5 millones de espectadores, si bien le va. Para que te des una idea del tamaño de lo difícil que se le ponen al cine mexicano para que sea un negocio mínimamente rentable. Insisto, cuando hablo de negocio mínimamente rentable, no es que estoy hablando de que me parece totalmente justo, aparte de que tengas para poder vivir bien, vivir en este negocio, pero no, por lo menos para que puedas hacer negocio rentable significa que puedas hacer la siguiente película. ¿Por qué te pones así? La gente te reconoce en el súper, ¿qué más quieres? Terminar de contar mi chiste. La televisión es un factor muy importante para producir películas, como sucede en otros países del mundo donde el dinero de la televisión es muy importante para producir, también por ventas anticipadas, ¿no? Por ejemplo, en España, para producir una película tú obtienes subsidio del Estado y ventas anticipadas de la televisión. En México la televisión no es un factor que ayude a producir películas bajo ningún concepto, aun cuando si tú analizas la programación de los canales de televisión, están llenos de películas, ¿no? Lo que pasa es que las televisoras mexicanas, las más poderosas, los monopolios como Televisa y TV Azteca,
producen sus propias películas y compran las películas muy baratas y no les importa contribuir a la producción de un buen cine. Esto está relacionado con que tampoco existen mecanismos legales que los obliguen a invertir en cine. Hay apoyos del Estado, sí, y casi todo el mundo que produce largometrajes produce con apoyos de cualquiera de los dos fondos, del Foprocine o del Fidecine. En verdad creo que gracias a ellos se ha seguido produciendo en México tanto largometraje como cortometraje. Es verdad que muchas veces si no te han dado, es como un círculo vicioso, porque si no te han dado ya un apoyo en algún lado, entonces es muy difícil que te den ellos otro apoyo. Entonces está un poco sometido a la voluntad del gobierno, presupuestalmente hablando, es decir, que el presidente al hacer el presupuesto diga, denle tanto dinero al cine. Entonces, si no le quiere dar dinero, no hay dinero, si le quiere dar 10, le da 10. En vez de tener un sistema que generara unos recursos de una manera estable y continuada para que las películas se produjeran. El Fidecine son películas más comerciales, ¿no? En general el perfil más comercial, porque dentro de ese comité están los exhibidores, los distribuidores. Y el Foprocine, que te permite conseguir financiamiento para películas de un perfil más alternativo y demás. El IMCINE se queda con todo. O sea, de repente te ponen el salario de un director, te dicen, bueno, reconocemos un salario de 300.000 pesos, y aporten 150, entonces que cobren nada más 150.000 pesos. Cuando un director en una película está, aparte si es el director, productor, creador de la idea, se puede pasar 5 o 6 años metido en una película. 150.000 pesos por 5 o 6 años de trabajo es una mentada de madre. ¿Cuánto le vas a ir? 10.000. ¿Qué onda? ¿Lentas con 10.000? Órale. Van con 10. Uno de los problemas mayores que tiene la producción de cine en México es que la repartición del peso, la repartición del dinero que ingresa por concepto de explotación de una película es muy mala en el sistema de comercialización de las películas en el país. Esto sucede por varias razones. La más importante es por el sistema mismo, digamos, que hace que el exhibidor se quede con el 50, 60, hasta 65% de cada peso que ingresa, que el distribuidor cobra su comisión, que los gastos de lanzamiento y copia se le cargan todas al productor, lo cual le deja un porcentaje muy pequeño de ingreso directo por concepto de venta de boletos al productor. En promedio, una película mexicana le da al productor mexicano, le da un 10% del ingreso en taquilla. Estás hablando de un cine que cuesta caro y por otro lado que no recupera, o sea que no hay una proporción. En otros lados se llega al 35%, además aquí una entrada cuesta 45 pesos y estás hablando que de eso el productor le puede tocar 4 pesos. Entonces, cuando estás hablando de 10 millones de pesos, 12 millones de pesos, necesitas meter 2 millones, arriba de 2 millones de espectadores, 3 millones de espectadores para poder estar recuperando en taquilla lo que invirtió un productor. Y aparte ellos venden sus chuchulucos, ¿no? Ellos no comparten con nadie lo que venden en la tiendita, ¿no? Y bueno, eso vuelve que los números en el cine mexicano no cuadran. Es cierto que se moderniza la infraestructura de exhibición, que estaba en una crisis brutal, y lo único que se pudo hacer fue cederle, como en el mundo entero, el negocio a las majors americanas. Finalmente, si la distribución siempre es tan castigada, ¿no? Siempre es tan difícil distribuir el cine mexicano, pues la gente los productores, pues se la piensan para hacer películas, ¿no? Tienes que traer cierto peso detrás de ti para que te exhiban y no nada más en la cuestión regional. O sea, las distribuidores, las grandes están en la Ciudad de México, siempre va a estar centralizado, ¿no? Y la mayor parte de ellos son transnacionales.
que tienen compromisos de las películas extranjeras que les mandan, entonces te van a dar un campo muy pequeño. O sea, les tienes que ofrecer algo muy bueno, algo que sepan que le vas a meter las gentes al cine. No es nada más por apoyar el cine mexicano. La oferta de cine es para 2 millones de personas, que son las que van al cine. Estamos hablando de la franja de la sociedad que tiene un poder adquisitivo a partir de la clase media para arriba. Y estás dejando fuera de tu expectativa de público a 118 millones de espectadores. ¿No? O sea, se puede exhibir, pero si la gente no sabe de qué se trata, quién sale, en dónde se va a exhibir y no la motivas a que vaya al cine, no va a ir nada más por el hecho de que es cine mexicano. La gente equivocadamente pensó que con el solo hecho de decir es cine mexicano ya iban a ir a apoyar todas las películas, ¿no? Que ojalá ese fuera el caso, pero la verdad iban a haber 5, de las cuales 4 eran muy malas. Entonces si la gente no sabe de lo que se trata y dónde va a estar y no la motivas a que entre a la sala, pues no va a ir, ¿no? O el camino normal, automático, es que tú terminas tu película y buscas un distribuidor. Es muy normal si quieres. Y en ese caminito pues pasan muchos accidentes, como por ejemplo que no te paguen lo que tú esperas por todo tu trabajo y que una vez que se exhibe pues no pinte, ¿no? Y que se salga y que esté olvidado, ¿no? Es muy doloroso y es muy fuerte y lo único que te queda pues es la repercusión internacional, donde seguramente irás a muchos festivales y esas cosas, que es importante, pero en mi caso lo que más me interesa es que en tu país te vean. Al pertenecer a una institución reconocida como el Centro de Capacitación Cinematográfica, entonces eso me ha permitido poder distribuir mi película. No ha sido tan fácil tampoco porque no he tenido yo los medios, por ejemplo, te piden una película que esté subtitulada en inglés, entonces si yo no tengo esos medios para hacerlo, pues se te limita bastante la distribución. Y en general pues siempre se distribuye en festivales y eso, nunca a nivel comercial, ¿no? Hacer cine en México es difícil, definitivamente, no es cosa fácil, pero es muy fácil encontrar grandes cosas que hacer. Es decir, no esperemos que sea fácil para poderlo hacer, yo creo que hay que hacerlo de todas maneras. Pues mira, la coproducción le veo esa diversidad temática. ¿Qué otra ventaja tiene? En el de que, bueno, pues en el de que la gente que tiene que invertir dinero, pues tiene que invertir menos dinero. Y como esto efectivamente debe ser un negocio, bueno, pues ahora sí que mientras más burros, menos problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre andamos buscando quién le pone 3/5. Insisto, esto es un asunto de equipo, de colaboradores, y mientras más colaboradores haya y más opiniones haya, pues a lo mejor más interesante sea el contenido. Creo también mucho es que estamos muy mal acostumbrados los cineastas jóvenes mexicanos a trabajar con la última tecnología y nos hemos olvidado de contar una historia con lo elemental, ¿no? Y no a través de la técnica. Entonces, eso nos limita muchísimo. Entonces, antes de pensar en hacer un proyecto, estamos pensando que no vamos a tener dinero para hacer ese proyecto, ¿no? Entonces, creo que nos limitamos nosotros mismos a hacer un cortometraje que tendría que ser algo que tendremos que hacer todos los días. Entonces, en cuanto tú tengas una buena película, un buen guión, algo que jale, entonces la gente va a empezar a creer y a tener otra vez como fe en que estamos haciendo buenas cosas. Tiene que ser la iniciativa privada y ahorita hay algunos incentivos fiscales que a lo mejor hacen que la iniciativa privada se fije en el cine, ¿no? Como una alternativa, pero tiene que ser redituable, tiene que dar ganancias, o sea, no es hacer cine y hacer carreras, ¿verdad? Nada más por hacerlo, o sea, se tiene que hacer y se tiene que hacer bien. Entonces yo creo que ahorita el reto del cine mexicano como industria es encontrar los temas que hay que tocar en el cine, que no están manoseados ni masticados por la televisión mexicana, que es de muy mala calidad, de decir, y que no es una copia barata del cine gringo. No tenemos dinero para hacer películas de acción, no tenemos dinero para hacer películas de ciencia ficción donde hay efectos especiales, donde hay animación carísima. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que tener ideas, y si no las desarrollamos, si esas ideas no se financian
vía medios de inversionistas privados, subsidios y propuestas de incentivos fiscales, bueno, pues entonces va a ser muy difícil crear una verdadera industria. Seguirá habiendo películas que aisladamente son un éxito y que hablan del nuevo cine mexicano, ¿no? Además de todos los problemas que tiene el cine nacional, uno muy grave es la centralización, ¿no? Que el cine que se hace como en el DF, digamos. Hay unas iniciativas privadas en Jalisco, otras en Monterrey, pero que no alcanzan a hacer, digamos, una producción regional, con una personalidad propia, sino que están en el conjunto de la producción centralizada del cine mexicano, que tiene un solo estilo, una sola forma de producirse, un solo grupo de personas que lo controlan, etcétera, etcétera, ¿no? Yo, entre otras soluciones para el cine mexicano, creo que hay que abrir los espacios y también buscar otros recursos que los que tradicionalmente ha tenido el cine mexicano, y que son esos recursos centralizados en decisiones políticas que se dan en la capital de la República. Entonces yo creo que si se empieza a generar una presión en respuesta a este interés que hay en toda la República por hacer cine, porque a donde vamos hay un grupo de gente que quiere hacer cine, y a donde vamos hay un porcentaje muy interesante de esa gente que lo va a hacer seguro y que lo va a poder hacer, pues en vez de hacer un asunto concéntrico, hay que tratar de hacer un asunto más abierto en el que se produzcan y se empiecen a relacionar expresiones de distintos lugares del propio país y darle al cine mexicano una riqueza mayor que no tiene, porque también conceptualmente, estéticamente, temáticamente, el cine mexicano tiende a parecerse siempre a sí mismo, porque está siempre hecho en el mismo lugar. ¡Agarren esos pinches ratas, hijos de la chingada! ¡Párense, putos! Ya, deje de gritar, doña Cleopatra. Mi cámara, chinguen a su madre. Creo que últimamente hay una repetición de fórmulas, las películas son como muy similares todas, faltan esas propuestas innovadoras. De repente, mira, yo trabajo mucho con estudiantes y demás, y pensaría uno que por ahí hay una posibilidad de modificar, y no, pareciera que los estudiantes cada vez se meten más en el esquema de producción industrial, ¿no? Como que muchas veces siento que los que tenemos más años en el trabajo en cine tenemos más intenciones de modificar, de alterar, de usar tecnologías alternativas, demás, que los chavos nuevos, que los jóvenes. Casi los jóvenes lo primero que quieren hacer es hacer su película en 35 milímetros con todos los fierros habidos y por haber. Y los que ya tenemos más experiencia, además decimos, no, ¿para qué tenemos 120 personas filmando alrededor de más? Pues mejor vayamos nosotros 4. Es chistoso, o sea, como que ni siquiera eso, que conociendo realidades de otros países se da más, aquí en México pareciera que no, pareciera que es más difícil también romper ese esquema. O sea, está muy embuido todo el esquema hollywoodense, ¿no? El esquema de producción, además ha permeado todas las capas, desde la más creativa a la más técnica, y es difícil romperlo, ¿no? Cambiar el sentido que antes había del cine mexicano, o sea, de que el cine mexicano tiene que cambiar también, tiene que haber otro tipo de películas, y en realidad lo que tiene que haber es que el monopolio de las distribuidoras, ¿no? Tienen que abrir el mercado, no solamente a las películas con éxito comercial, sino a todo tipo de películas mexicanas, porque también hay muy buenas películas mexicanas que luego no se ven en cines comerciales. Yo creo que es muy importante generar un grupo sólido de gente que le interese financiar, de gente que le interese distribuir y gente que le interese ver cine mexicano con propuestas originales. Entonces el reto no es conseguir dinero, sino es de cómo nosotros como cineastas, como directores, como productores, como fotógrafos, como editores, es de cómo vamos a llamar la atención del público. Sí, o sea, yo ahorita acabo de terminar un corto, ¿no? Y me gasté a lo mejor no es el mejor corto, pero es una historia que yo traía adentro y que la quería decir, y nos juntamos, y un fotógrafo, y aquí en Golem, y todos. Sacamos mi historia, no me costó tanto trabajo, me costó algo de dinero, pero no tanto.
lo editamos aquí y lo tengo ya, lo exhibí y wow, ya está hecho, ¿no? Entonces, a lo mejor hace 20 años no se podía hacer eso, ahora ya lo puedes hacer. Y a lo mejor ya mi corto yo lo voy a subir a la red y entonces lo va a ver gente de todo el mundo. Entonces creo que sí, ya es cosa de ti que a lo mejor más bien te descentralices tú y uses las herramientas que puedes usar para exhibir tu corto y moverlo a donde quieras, ¿no? Es una muy buena alternativa, se pueden hacer cosas bien interesantes, ¿no? En lo digital. Tienen que ser muy creativos, tienen que ser, tienen que ir muy apegado con la historia. Que ahora el digital nos permite a todos tener acceso al cine y hacer una película y olvidarnos de la tecnología cara, pues, ¿no? O sea, de que podemos agarrar una camarita, una lucecita, el micrófono y venga y hacer una película. Si lo que tenemos que contar son historias, ¿qué más da con qué está hecho? ¿Por qué hacer cine? Es una necesidad, digo, como es una necesidad expresiva, es una necesidad creativa de desarrollo personal y desarrollo colectivo. Es una expresión cultural. México tiene una larga tradición del cine como parte fundamental de su cultura y de su formación. No tiene nada que ver, o sea, el que las condiciones de filmar sean muy malas no quiere decir que la posibilidad, la intención, la necesidad de hacer cine se cancele, para nada. Es al revés, aparte incluso, ¿no? Por lo general, en las épocas de más crisis es cuando más se impulsa, se activa, ¿no? la actividad creativa. No solo del cine, de todo lo que se llama arte, digamos. Pero no todo el tiempo estás pensando en los problemas. O sea, ahorita porque me preguntas, pero no, realmente no sufres en mal plan. Es parte del asunto. Sabes que al final de cuentas tienes mayores satisfacciones por lo que acabaste haciendo y por la recepción del público. En este caso particular, te pudo haber ido de la fregada, que todos los problemas que hay para la producción. Y le apostamos al cine porque creo que, y más ahorita, digo, ya llevamos 5 años, pero ahorita nos estamos dando cuenta que está habiendo un movimiento muy fuerte. No sé si a partir de que pues, la gente ya puede tener el cine o puede realizar cosas desde su casa o donde sea. Yo creo que lo único que tenemos que tener siempre en mente es nada más qué queremos decir y decirlo. O sea, y que pues, todos podemos hacer cine, ¿no? Y que no porque no nos apoye el Fonca o no nos apoye la Rockefeller, no podemos hacer una película, ¿no? O sea, realmente cuando uno quiere hacerlo, pues lo puede hacer. Es una de las pocas cosas que valen la pena en la vida. Está bueno. Aparte, el cine es una droga. Está cabrón. Tengo amigos que han vendido su casa, han roto sus matrimonios y demás con tal de terminar una película. Es fuerte, es una cosa, es raro de explicar, pero cuando empiezas este bichito de andar contando historias o de andar transmitiendo emociones y demás, es fuerte, sí es una necesidad que sí te das cuenta que es muy, muy vital para el ser humano, ¿no? ¿Qué me ha dejado de bueno? Yo creo que me ha dejado de bueno la posibilidad de conocer gente. No es tanto el cine, o sea, el cine no es lo importante. Lo que importa es la gente y es conocer vidas que de otra manera no conocería. Es un pretexto enorme para poderme meter en ciertas cosas que de otra manera no haría. Y eso es la cinematografía en general. Bueno, a mí me gusta hacer cine porque es un medio que conozco, en el cual he explorado muchísimas cosas, o sea, tanto he sido como productor, como director, como fotógrafo, como editor, y creo que sí es un arte, que es la posibilidad de contar historias. A mí me gusta la gente y me gusta contar las historias de la gente, entonces, pues eso es lo que conozco y eso es lo que quisiera hacer, ¿no? Quisiera hacerlo más seguido. Yo supongo que yo quiero hacer películas para hacer feliz a la gente, ¿no? Pero no como un mundo feliz de gente dopada por las películas, sino feliz porque tiene conciencia de que está viva. Y no tengo como muchas más razones, porque todas las demás es que un día te descubres que es lo único que te importa y que es lo único que quieres hacer en la vida, y te metes en ello y ahí te vas. Y te descubres a la vuelta de la esquina que has estado haciéndolo todos los días de tu vida desde hace muchos años.